¿Qué haces, Tinchito? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿vos? Bien, acá con ganas de terminar el trabajo de los rusos. Yo también. No perdamos tiempo y vamos. Dale, vamos. Al fin llegan, estoy esperando hace 15 minutos acá. ¿Y Matu no te bajó a abrir todavía? Y no, le llamé, le escribí y no contestó, no sé qué habrá pasado. Qué chabón, lo voy a llamar. Sí, perdón. Me quedé redormido ahí abajo. Estoy hace 20 minutos afuera. Perdóname, man. Me quedé dormido. Bueno, dale, saquemos las cosas que tenían que traer. Tincho, ¿y tus cosas? No tuve tiempo para buscar nada. Che, media pila, loco. Cállate que te quedaste dormido. Bueno, igual ahora ya está. Tratemos de buscarlo así lo sacamos de encima. Sí, igual, tranqui. Yo acá tengo algo que nos puede llegar a servir. Se denomina Revolución Rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917, que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. Sí, eso está bien. Además, en Wikipedia acabo de encontrar esto. ¿Cómo que en Wikipedia? Esa no es una fuente confiable. Dame que busco yo. El inicio del siglo XX, Rusia era un imperio con un sistema liderado por una monarquía absoluta, los zar. El sistema zarista reprimía las libertades civiles, la libertad intelectual y los derechos humanos, así como diversas religiones. Este sistema buscaba expandir su dominio sobre países vecinos y asegurar su posición como una potencia mundial. La familia real estaba posicionada sobre un pequeño grupo de nobles quienes vivían vidas llenas de lujo y tierra. Desde el momento de su coronación, en 1896, Nicolás II, el último exponente de la dinastía Romanov, obligó a su población a vivir uno de los periodos más dramáticos de la historia, los absolutismos europeos. Esta etapa sumaba una serie de derrotas en una guerra emprendida contra Japón, una serie de conflictos internos y pésimas condiciones para los trabajadores en la creciente industria del país debilitaron el zarismo y abrieron paso a lo que sería conocido como la Revolución Rusa. Bueno, ya cerramos con el tema. Juanito, ¿trajiste lo tuyo? Sí, obviamente, papá. Me imagino que no lo habrá buscado en Wikipedia. No, ustedes tranquilos, escuchen. La Revolución Rusa estalló en febrero de 1917. Una serie de protestas comenzaron a darse en la ciudad de San Petersburgo, durando 8 días y resultando en la abolición de la monarquía en Rusia. El zar Nicolás II se dio cuenta de que no poseía el poder militar suficiente y vio que su única solución era abdicar. El número total de fallecidos y heridos en los encuentros entre las tropas del gobierno y los manifestantes fue una cifra aproximada a las 1.300 personas. Luego de estos sucesos, un gobierno provisional asumió el control del país con el príncipe Georgi Lvov al poder. En un principio, los soviets, que eran organizaciones formadas por obreros y sectores socialistas más radicales, dejaron al gobierno provisional realizar sus funciones, con el objetivo de asentar la revolución e impedir un posible intento de regreso zarista. Sin embargo, pronto los soviets comenzaron a separarse del gobierno provisional y se dio una lucha de poderes. El gobierno provisional poseía el parlamento y el poder del Estado, mientras que los soviets tenían el apoyo de los obreros y de los crecientes sectores de izquierda. Este hecho terminó desembocando en la llamada Revolución de Octubre, en la que trabajadores miembros del partido bolchevique derrocaron al gobierno provisional y constituyeron finalmente un gobierno socialista, tomando control de la ciudad de Petrogrado el 7 de octubre y del Palacio de Invierno al día siguiente.
último lugar en el que el gobierno provisional se mantenía. ¿Estos bolcheviques de los que hablas son algo así como los primos de los mencheviques? No necesariamente. Si bien los mencheviques eran partidarios de una revolución de obreros y campesinos, querían que Rusia sea un país industrializado, con un régimen democrático burgués, mientras que los bolcheviques, con Lenin al mando, eran partidarios de la toma del poder sin una fase burguesa previa. Che, capo, ¿estás acá con nosotros? Sí, perdón, es que todavía estoy medio dormido en la siesta. Bueno, contanos qué información trajiste. Así por lo menos te espabilas un poco y participas en él. Ok, dale. Entonces arranco. Vladimir Ilich Ulyanov, o más conocido como Lenin, fue un líder comunista ruso y uno de los más convencidos de la ideología marxista. El marxismo es una doctrina de teoría social, filosófica, económica y política ideada por Karl Marx y sus seguidores, la cual se encuentra unida a dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. El marxismo, también llamado como el socialismo científico, se fundamenta sobre un profundo análisis económico de la sociedad capitalista. Por medio del materialismo dialéctico de Hegel, Marx demostraba la necesidad de las modificaciones históricas en el desarrollo de las formas de organización social como consecuencia de contradicciones en los modos de producción. Los pensamientos de Marx lograron que la clase trabajadora de las fábricas ejerciera presión en las sociedades industrializadas de Gran Bretaña y Alemania, y luego en otros países. El marxismo tuvo gran influencia sobre los movimientos políticos y sociales, y fue en la Rusia zarista de tipo feudal con la revolución bolchevique y más adelante con los gobiernos de Lenin y Stalin, donde la ideología marxista-comunista tuvo su mejor momento. Volviendo a Lenin, si bien había estado exiliado de Rusia en países como Suiza y Francia durante la dinastía Romanov, volvió al país tras la llegada al poder de gobierno provisional. Tras liderar a los bolcheviques en la sublevación frente al gobierno, Lenin se dio cuenta de que era momento de comenzar con la revolución socialista, poniéndose como objetivo la supresión del régimen parlamentario burgués, la nacionalización de la banca privada, la supresión de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una república de soviets. Ya instalado el gobierno socialista, encabezado por Lenin, Stalin y Trotsky, se sancionan decretos sobre la tierra provocando la redistribución de estas, antes apropiadas por unos pocos, y decretos de paz, con el objetivo de la inmediata salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, cosa que se logra en marzo de 1918 mediante el Tratado de Brest-Litovsk. Otros avances que logra el gobierno es acortar el tiempo laboral diario a 8 horas y quitar la pena de muerte. Sin embargo, al afirmar la paz con Alemania, la Rusia bolchevique perdió un tercio de la población del viejo imperio, un tercio de su red ferroviaria y la mitad de su industria y una gran parte de su yacimiento de carbón y proveedores de comida. Buenísimo. Se nota que antes de la siesta estuviste trabajando un rato. Si ponemos toda esta información, seguramente lleguemos al 10 y levantamos toda la materia. Tranquilo, no te emociones tanto que falta la información de Franco y seguro buscó cualquier cosa. Ponete cómodo, que yo te enseño lo que es buscar información. Ya en el poder, los socialistas impusieron las más revolucionarias reformas de tipo marxista, como de emplazar a los funcionarios liberales, nacionalizar industrias y suprimir el comercio mayorista para ser reemplazado por el intercambio de productos. Si bien estas medidas despertaron el entusiasmo popular, con el tiempo resultaron desastrosas, provocando entre otras cosas el derrumbe de la economía nacional y generando hambre y miseria en el país. Tras estos sucesos, potencias extranjeras buscaron derribar el gobierno ruso mediante levantamientos militares realizados por gobiernos anti-bolcheviques, denominados blancos, sostenidos por Francia e Inglaterra. Ante esta situación, Lenin mostró su capacidad de líder y organizó el Ejército Rojo, implantó una dictadura y régimen de terror, logrando imponer al comunismo por sobre su enemigo blanco. Todos los hechos sucedidos hicieron que el líder comunista se diera cuenta de que el pueblo no estaba listo para su manera de pensar. Por ello proclamó el inicio de la NEP, o Nueva Economía Popular, la cual prometía a los particulares la propiedad de sus bienes muebles, la libre disposición de cosechas para los campesinos y el respeto hacia la capital de los extranjeros, así mostrando en poco tiempo cierta prosperidad en el territorio. El país logró también organizarse definitivamente, convirtiéndose en 1922 en la URSS, o Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta 1991. Bueno, ¿eso es todo? Sí, señor. Entonces deberíamos empezar a hablar del trabajo, ¿no? Bueno, ¿y si no vamos a jugar a la Play? ¿Sabes que entendiste todo? El trabajo puede esperar. Soy el City del Kun. No, yo quiero el City.